Bien, buenas tardes. Y por último llegamos a la última de las situaciones de repaso de los temas 5, 6 y 7, que es la séptima situación, que me va a valer para explicaros a través de Jamovi, que ya sabéis que es un software estadístico bastante interesante, pues cómo se lleva a cabo un análisis de la varianza. Yo creo que en el caso más laborioso, más complejo, que puede ser pues cuando hay más de un factor, con dos factores, como vamos a ver en la situación 7. Bueno. La situación en sí es bastante sencilla, más que, por ejemplo, la que venimos de hacer. Me dice que un investigador se interesó en estudiar si los efectos de la marihuana dependían de la utilización previa o no de esa droga. Para responder a esta pregunta realizó un experimento con 12 usuarios frecuentes de marihuana, 12 usuarios infrecuentes de marihuana y 12 estudiantes que no habían probado anteriormente la marihuana. A su vez me dice que asignó de manera aleatoria la condición placebo o experimental a uno, a cada uno de los 12 sujetos de cada tipo. En la condición placebo se pidió a cada sujeto que se fumara dos cigarrillos normales pero que olían y sabían a marihuana. Y en la condición experimental se pidió a cada participante que fumara dos cigarrillos hechos efectivamente con marihuana. Inmediatamente después se les pidió realizar un test de rapidez motora que mide el tiempo en segundos en realizar pues, una tarea experimental que es sencilla. Y los datos pues, son los que aparecen en la tabla que se adjunta. Bueno, es bastante sencillo porque siempre que me dan la tabla, pues ya evidentemente se pone manifiesto que en este caso pues hay dos factores. El primer factor, que es el que veo en el encabezado de las columnas, parte de la izquierda, grupo placebo, parte de la derecha, grupo experimental. Por lo tanto, el factor A va a ser el que me indica la cantidad de marihuana que le voy a dar. Grupo placebo, ninguna cantidad, a pesar de que huele e incluso que el cigarrillo sabe a marihuana, en realidad no lleva ninguna cantidad de marihuana. Y el grupo experimental, pues es un grupo en el cual le digo que se achuchen dos cigarros de marihuana. Y para cada una de esas situaciones experimentales, que podríamos llamar a sub 1 grupo placebo y a sub 2 grupo experimental, pues tengo el siguiente factor, que es lo que me diferencia los niveles establecidos en función de la cantidad de marihuana que consumen usualmente. El B sub 1 serían los que usualmente o frecuentemente consumen marihuana, el grupo B2 los que de forma poco frecuente pero consumen marihuana y el B3 los que no consumen, no la han probado la marihuana. Esos son los resultados que vienen ahí. La variable dependiente, pues está claro que lo que yo quiero medir es la rapidez motora. Perfecto. Modo de resumen, pues casi ya que lo hemos dicho entero, ¿no? Es un diseño en el que el investigador pretende estudiar si los efectos de la marihuana, medidos a través de la rapidez motora, dependen de dos factores. El primero sería la dosis de marihuana que se ha consumido, grupo placebo nada, grupo experimental, dos cigarros, y el factor B es el tipo de consumidor. Y el tipo de consumidor pues tiene tres niveles. Consumidor frecuente, consumidor infrecuente y directamente no consumidor. Es un diseño, por tanto, 2 por 3 de dos factores con muestras independientes. Sabéis que se dice 2 por 3 porque el factor A tiene dos niveles y el factor B tiene tres niveles. Vale. Problema de este problema, valga la redundancia, es que voy a ver que las cuentas pues, son bastante poco agradables. Y es por eso por lo que voy a explicar cómo evitarme hacer estas cuentas pues, a través de Jamovi. A ver, es prácticamente improbable que un supuesto como este te lo ponga en un examen en el que hay que realizar todas las operaciones. Pero sí es esperable, por ejemplo, pues, en una PEC, porque evidentemente el alumno tiene que ser capaz de hacer todos los pasos que hay que dar a cabo. Vale. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es plantear las hipótesis del contraste. Sabéis que en este caso hay tres contrastes que tengo que hacer. El primero en relación con el factor A, pues ver si es significativo o no. Es decir, si la media para los del grupo placebo es distinta que para los del grupo experimental, hipótesis nula, pues que no va a haber diferencias entre las medias. Cuando hablo de las medias es la rapidez motora. En relación con el factor B, pues como ya quiera que hay tres niveles, la hipótesis nula es que no va a haber diferencias entre las medias en la rapidez motora en relación con que sean consumidores frecuentes, sean consumidores infrecuentes o directamente no consumidores. Y siempre la tercera fuente de variación, lo primero que tengo que evaluar cuando hay dos o más dos factores es si hay o no interacción. Hipótesis alternativa, pues que existe interacción. Hipótesis nula, pues mientras que no se demuestre lo contrario, no hay interacción. Perfecto. Si me voy a mi cuadro o árbol de decisión,
pues sería la situación en la que me encuentro. Las muestras son independientes y tengo dos o más factores, dos factores. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Pues evidentemente tengo que evaluar si el factor A es significativo, si el factor B es significativo y si la interacción es significativa. En todos los casos, fijaros que en el denominador está la media cuadrática del error, que en este caso se corresponde a la interacción entre los sujetos y los dos factores. Bueno, y me armo de paciencia y vamos a empezar desde arriba a ir cumplimentando las diferentes pantallas, como si fuese un juego. Lo primero que tengo que hacer es, con la matriz de datos, calcular las sumas, los totales. Eso no es difícil, lo tengo aquí hecho. Pues lo que he hecho es sumar por columnas en cada una de las condiciones experimentales. A sub 1, B sub 1 sería la primera, 416, A sub 1, B sub 2, análogamente. Eso, como veis, es relativamente fácil o sencillo. Después lo que voy a hacer es calcular la matriz AB. Por columnas pongo los valores correspondientes a esas sumas del factor A y por filas B. Por ejemplo, este 416 representa la suma correspondiente a A sub 1, B sub 1, este de aquí. Por ejemplo, este 455, como veis, A sub 2, B sub 2. Como veis, A sub 2, B sub 2 es ese 455. Y una vez que tengo en amarillo trasladados estos valores y colocados, calculo las sumas tanto por fila como por columnas. Y este 2703 se corresponde con el total o bien por filas o bien por columnas. Tiene que cuadrar por las dos partes. Bien. Paso de pantalla y antes de pasar de pantalla sí que os voy a decir que sabéis que cuando hay dos factores, un elemento importante es la interacción. A veces, en muchos de los supuestos que me plantean, bien en la PEC o bien en los exámenes, me lo plantean gráficamente y yo tengo que responder. Esa gráfica que me plantean sale justamente de la parte amarilla. En este caso, yo he representado esa información desde la perspectiva bien del nivel de los niveles del factor A o bien desde la perspectiva de los niveles del factor B. Y la pregunta es, cuando yo tengo estas gráficas aquí representadas, ¿cómo sé si es significativa o no? Pues muy fácil. Si las líneas no se cruzan, veis que las líneas son prácticamente iguales, a ver, una va más alta que la otra, obviamente, pero veis que prácticamente tienen un comportamiento muy similar. En este caso, gráficamente se aprecia que no hay interacción. Voy a ver ahora cuando realice el análisis que la interacción, ya os anticipo, que va a ser no significativa. La interacción resultaría significativa si viese que las líneas se cortan o que prolongando un poquito también se cortarían. Vale. Lo siguiente que voy a hacer es calcular las razones básicas y ahí es ya donde me voy a parar. A ver, lo podría hacer a mano, Hay un ejemplo que vamos a hacer en clase mañana, donde vamos a hacer todos los cálculos, pero es un rollo. Yo lo que voy a hacer es aprovecharme de Jamovi para obtener la tabla ANOVA directamente. Y os voy a explicar cómo se hace. Esta sería la tabla ANOVA que vais a ver que voy a obtener de Jamovi. Vale. Lo primero que yo haría en Jamovi es cargar los valores en la condición A sub 1, B sub 1, que serían esto que te estoy señalando, estos serían los valores medidos, 79, 69, 63, 60, 75 y 70, como podéis ver. Posteriormente, la condición A sub 1, B sub 2, estos serían los valores correspondientes, 80, 70 y así con todos. Una vez que yo ya he metido los datos de las tres variables, importante es decir en cada caso, sobre todo en el caso de la C, el tipo de variable que es. La variable C, cuando yo realizo una tabla ANOVA, tiene que ser al menos, tiene que ser una variable que me permita hacer diferencias. Por lo tanto, yo le voy a decir a Jamovi, le voy a dar aquí donde pone configuración, que esa variable no va a ser nominal, esa variable va a ser continua, ¿vale? Le digo que la variable es continua y una vez que ya esa variable es continua, voy a hacer el ANOVA. Muy fácil, vamos, no puede ser más fácil. Voy aquí, fijaros donde pone ANOVA, y tengo diferentes opciones. ANOVA de un factor, ANOVA o ANOVA de medidas repetidas. Evidentemente, ANOVA de un factor no, ANOVA de medidas repetidas tampoco. Sería ANOVA directamente. Lo que yo tengo que hacer ahora es cuál es la variable dependiente, que la variable dependiente evidentemente es la C. En este caso es la capacidad o el tiempo que se tarda en hacer ese ejercicio. Y como hay dos factores, pues lo voy a poner aquí en ese orden. Primero el factor A, después el factor B y automáticamente, pues aquí tengo los valores correspondientes de la tabla ANOVA.
¿vale? Estos valores correspondientes a la tabla NOVA son los que yo ahora aquí capturo y me llevo aquí. Estos serían esos valores, ¿vale? Bien, continuamos, presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. A ver, podría haber hecho primero calcular las razones básicas, después la suma de cuadrados, en fin, no lo voy a hacer así. Voy a hacer, entre comillas, trampa y lo que voy a poner es, para cada una de las fuentes de variación, poner las sumas de cuadrados que directamente me da Jamovi, los grados de libertad, hombre, esto sí que lo podría yo deducir. Por ejemplo, para el factor A, que recordar que tiene solamente dos niveles, pues a menos 1 sería 1. Para el factor B, que tenía 3 niveles, pues evidentemente B menos 1 sería 2. Y análogamente podría rellenar todos estos valores. Para calcular las medias cuadráticas, divido la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y tened cuidado que en este caso tengo que calcular una f para el factor A, siempre dividiendo la media cuadrática correspondiente a ese factor, siempre entre este 59, que es la media cuadrática del error. Siempre entre este 59. Para el factor B, pues tendría que dividir este 116.6, media cuadrática de ese factor, entre la del error, este 59. Y para evaluar si la interacción es significativa, este 118 lo tendría que dividir entre este 159, que es 2. Fijaros que directamente en Jamovi me saca no el valor crítico, pero me saca el nivel crítico, mejor para mí. A la vista de lo que me dice Jamovi, el único valor, la única fuente de variación que es significativo es la fuente de variación A, porque la P es más pequeña que 0.001. Por lo tanto, el test sería significativo con un nivel de confianza de 0.999. Sin embargo, el factor B no es significativo ni tan siquiera al 85%, 0.85. Y lo mismo con la interacción, cosa que ya vi antes gráficamente. Bien, vamos a responder a las diferentes preguntas. El diseño, ¿de qué tipo es el diseño? Bueno, pues ya lo hemos dicho, de dos factores intersujetos, 2 por 3. 2 por 3, porque el factor A tiene dos niveles y el factor B tiene tres niveles. ¿Podemos calificar el diseño de efectos fijos, de efectos aleatorios o desequilibrados? Pues evidentemente de efectos fijos. Yo sé en relación con cada uno de los factores lo que me permite distinguirlos y no depende del azar. Por ejemplo, yo sé el grupo placebo y el grupo experimental claramente están definidos. El grupo placebo, ninguna cantidad de marihuana. El grupo experimental, por la cantidad de marihuana que vienen en dos porros. En relación con el grupo B, pues también está claramente definido. El primero es los que consumen frecuentemente, B infrecuentemente y B sub 3 no consumidores. No hay ningún azar. 3. ¿Cuáles son los valores de la media cuadrática para los efectos principales? Fíjate que aquí, claro, me tiene que hablar de los efectos principales porque en este caso, para los factores, pues para los factores la media cuadrática son respectivamente 1013,4 y 116,6. Por redondeando con dos decimales, pues la respuesta correcta sería la C. Los dos, me tiene que hablar en plural, media cuadrática para los efectos principales, que son siempre las dos fuentes de variación, la A y la B. Me dice ahora que la suma cuadrática y la media cuadrática para la interacción, ¿cuánto valen? Pues hombre, la suma de cuadrados 236 y la media cuadrática 118, redondeando. Él tiene aquí algún decimal más. ¿Respuesta correcta? Pues la A, evidentemente. Luego me dice que el valor F para el factor grupo experimental y placebo es, fíjate que me tiene que hablar así porque no queda claro cuál es el A y cuál es el B. Lo pongo aquí para que quede claro que me están hablando del factor A. Experimental y placebo es el factor A. Y para el factor A, el valor de la F correspondiente, como veis, es 17.17. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 6. ¿Cuánto vale el valor F en este caso para el tipo de usuario de marihuana? Pues el valor en este caso, como veis, redondeando dos decimales, pues este 1.98. Respuesta correcta sería la A. Con respecto a la interacción, ¿qué tenemos que decir en relación con la interacción? Pues bueno, pues evidentemente fijaros que la F vale 2 en relación con la interacción, tendría que calcular el valor crítico. Pues eso voy a hacer.
Si calculo el valor crítico correspondiente a un nivel de confianza del 95%, que es el que normalmente se utiliza, 95 o 99%, fijaros que la F cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, pero bastante dentro, como veis. ¿Qué puedo decir entonces? Pues que si rebajo el nivel de confianza hasta lo máximo que lo puedo rebajar, porque el nivel mínimo de confianza que viene en relación con la F es en la primera página 0,90. Y en la primera página 0,90 o lo que es lo mismo, un nivel de exigencia muy pobre, 0,90, 90%, el valor crítico aún así sigue siendo más grande, 2,489. ¿Qué puedo yo concluir entonces? Pues que la interacción evidentemente no es significativa. Conclusión, pues que no se debe realizar un análisis de efectos simples porque la interacción no es significativa. Si la interacción fuese significativa, habría que realizar, pues precisamente lo que viene así, un análisis de efectos simples. 9. ¿Qué debe de concluir el experimentador? Pues bueno, vuelvo de nuevo a la tabla NOVA que tenía aquí. En la tabla NOVA lo tengo claro con Yamovi, que el único factor que es significativo es el primer factor, factor A. El B no lo es y la interacción pues tampoco lo es. Bueno, yo lo que he puesto aquí es para los dos niveles de confianza más usuales, 0,95 y 0,99, cuáles serían los valores críticos. Entonces, en relación con el factor A, que los grados de libertad, como veis, serían 1 y 30, me tengo que fijar en estos dos valores de aquí. Para un nivel de confianza de 0,95 el valor crítico sería 4,171. Para un nivel de confianza más exigente, 0,99, el valor crítico sería 7,562. Como quiera que la F vale 17,17, en cualquiera de los dos casos, 17,17 se me saldría de la pantalla del ordenador. Por consiguiente, sí que es claramente significativo. ¿A qué nivel? Al menos del 99%, lo puedo asegurar. ¿Qué ocurre en cambio con el factor B? Pues fijaros que en el factor B, como los grados de libertad son 2 y 30, me tendría que fijar en esta parte. Si el nivel de confianza fuese del 95%, 0,95, la F crítica vale 3,316. Si el nivel fuese del 99%, 0,99, la F crítica es 5,390. Y si me fuese, como antes vi, al 90%, que es el nivel de exigencia menos exigente, valga la redundancia, en cualquiera de los casos, el valor del estadístico del contraste que me salió a mí 3,316, el valor, perdón, 1,98, queda evidentemente dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, el test no es significativo, por lo que el factor B no es significativo. Lo mismo ocurre con la interacción como ya vi antes. La interacción vale 2,30, pues igual, por el mismo motivo. Conclusión, que solamente es significativo el factor A. Es decir, que el tiempo de respuesta solo se ve afectado por la cantidad de marihuana que se consume, pero no por el hecho de que seas un fumador habitual de marihuana o que no hayas fumado marihuana en tu vida o que fumes marihuana de Pascos a Ramos, ¿vale? Solamente se ve influenciado por la cantidad de marihuana que se consume. Y eso sería pues todo. Vale, adiós chicos.